un gusto saludarles. A continuación quiero compartir con ustedes la posibilidad desde casa de producir una velita aromática en forma de corazón, que sea flotante y pueda lucir como un lindo centro de mesa en donde ustedes gusten colocarlo. A continuación les voy a decir e indicar cuáles son los materiales que vamos a necesitar y el proceso para hacerlo de una manera muy fácil y muy sencilla y sobre todo económica. Bueno, para ello necesitaremos parafina sólida. Nosotros la podemos adquirir en algunas ferreterías y la presentación es de kilo. Nosotros dispondremos la cantidad que sea necesaria. También vamos a requerir para ello desmoldante para velas, esterina, colorante y aromatizante. El aroma va a ser en referencia al color que vayamos a producir nuestra vela. Si es naranja, aroma naranja y así sucesivamente. También vamos a disponer como herramienta de trabajo una estufa, una parrilla. Vamos a ocupar un sartén de mango y en este momento les comparto, ya tengo aquí, se está derritiendo en este momento la parafina y aquí la tengo ya. Entonces, a continuación, en un recipiente más pequeño, voy a hacer lo siguiente. Voy a apoyarme de un cucharón para en este momento disponer de la parafina que ya se ha derretido y la voy a introducir en este recipiente, que también sea de aluminio. En este momento mi parafina está caliente, sin embargo no está en un punto de hervor, lo cual es muy importante para que no se dé un proceso que no nos conviene, sino que me va a permitir que en este momento la parafina que ya está derretida y que está en un punto de hervor y ya en un recipiente aparte colocaré el aroma según como desee que esté mi velita. También voy a colocar desmoldante, una pizca de desmoldante y precisamente con este calor que tiene su disolvencia es muy práctica y muy efectiva, y en este momento también una pizquita de esterina y voy a integrar estos productos. A continuación también voy a colocar el colorante. También con una pizquita me da un color muy significativo. Y les quiero compartir lo siguiente. Voy a mover mi parrilla. La pongo en un lugar muy seguro. Y para que ustedes vean, ya inmediatamente yo puedo vertir. Sin embargo, lo importante de que mi producción la haga en un recipiente precisamente de aluminio es que me permite, en caso de que antes de lograr el efecto, por algún motivo hay una distracción y se pasó mi tiempo en el que yo tengo que vertir la parafina, esta puede estar fusionándose así como se ve. Muy bien, les comenté que vamos a hacer una velita flotante, pero ¿cómo lo vamos a lograr? El molde que voy a utilizar es el cemento. Este moldecito es un molde de una forma de corazón, pero la producción es de yeso. A continuación, en otro recipiente, vierto agua e inmediatamente estoy sumergiendo el corazoncito de yeso y voy a esperar porque en este momento se va a burbujar. Voy a dejar que salgan todas las burbujas. Está haciendo el efecto que requiero para este proceso. Y como les comentaba, si vieran ustedes y les comparto de una vez,
¿Cómo es posible que con una sola chispita de color mi parafina logró un punto muy específico? Bueno, en este momento ya mi corazón, el corazoncito que estoy utilizando para darle forma a esta pieza, ya hizo muchas burbujitas y en este momento está listo, está húmedo, precisamente aún está absorbiendo, pero empieza a secarse en un proceso y va a ir consumiendo esa misma agua que absorbió. Entonces ya lo tengo aquí y en este momento yo me doy cuenta en qué punto, a veces con mediciones, con el apoyo de un termómetro, hay cierta temperatura en la que nosotros ya sabemos que nuestra parafina está lista para vertirse, pero también les quiero decir que cuando no dispongamos de ello, una manera muy práctica es pasar mi mano. Cuando yo siento todavía un calorcito ahí intenso, no es el momento, pero en este momento siento que ese ya se está retirando y es el punto ideal para ver. En este momento, en este corazoncito, voy a vertir la parafina, ya con su color y su aroma, y dejo ahí el molde. Pongo en un lugar seguro mi parafina y esperaré a que tenga el proceso. Bueno, a continuación también ya tengo que tener muy a la mano un hilo de algodón previo en parafina y se convierte en una mecha, miren, muy sólida. Esto nosotros lo podemos producir, eso ya se los diré en otra oportunidad con mucho gusto. A continuación, mientras está el proceso de la figura de corazón que va a ser mi velita flotante, entonces voy a disponer de un tramo para introducirla en el centro y que sea la mecha de mercadeo. Muy a la mano debo de tener entonces ya lo que va a ser la mecha y también debo de tener un palito de madera. Este palito de madera va a servir para que cuando coloque en el centro la mecha pueda sostener el palito de madera, porque como va a estar todavía en una situación delicada, si este intenta moverse, yo me daré cuenta hacia dónde se quiere ir la mecha y entonces servirá de contenedor para que quede en un punto central. Y en este momento ya está haciendo su efecto, fraguando la parafina y coloco entonces en el centro lo que será la mecha. En el centro. Y en ocasiones, miren, ahí queda directamente ya detenida porque ya está en su proceso. Sin embargo, es conveniente, no nos debemos de confiar y colocamos un palito hacia donde yo considere que esta pieza ya se está inclinando. Entonces yo la detengo, la contengo y estoy segura que si estoy en otra actividad, mi velita va a llegar a su término deseado. Bueno, es cuestión de unos minutitos nada más. Y aunque ahorita nosotros tengamos la oportunidad de ver cómo voy a retirar mi velita, les quiero mostrar cómo quedan en su finalidad al término. Han pasado 2 minutos y entonces tomo mi molde de yeso y fíjense, precisamente por este proceso de humedad rechaza en automático la parafina y es muy fácil lo que vamos a lograr ahorita. Tomo de mecha y jalo hacia arriba y solito se desprende de una manera increíble. Entonces, ya que tengo mi figura, aquí está el resultado de nuestra velita flotante y voy a hacer un corte de aproximadamente 1 centímetro, centímetro y medio de la mecha, que es lo sobrante, y ha quedado lista. Pero miren lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a disfrutar del resultado de esta producción. Entonces coloco mi velita, tengo otras por aquí,
Y saben, los invito a que hagan este proceso. Les digo, es muy sencillo, muy económico, muy grato. Y háganlo por ustedes mismos. Imagínense en una cena, de manera personal, ustedes solitos o en familia, como gusten. Y disfruten un momento así agradable, en armonía, de una forma muy bella. Y sabiendo que esto lo han logrado con sus propias manos. Claro, hay muchos recipientes muy hermosos en donde ustedes pueden recrear y colocar muy probablemente unos pétalos de rosa, otras figuritas sin necesariamente tener mecha, pero pueden hacer formas varias y recrearlas ahí. Espero que haya sido de su agrado, de verdad. Si alguien quiere hacerme un comentario con respecto a lo que hayan realizado ustedes y de lo que hayan disfrutado. Un momento grato donde hayan logrado un resultado hecho con sus propias manos. Eso es arte. Bueno, muchísimas gracias. De verdad fue un placer poder compartir con ustedes este conocimiento que nos permite disfrutar de gratos momentos. Muchas gracias. Hasta luego.